sinceramente. Me encantó su ponencia, lo quiero decir. Me encantó su ponencia. Me da mucho gusto además que haya sido en un auditorio más numeroso que los de otras mesas. No sé si fue porque invité a toda mi familia para garantizar que tuviera yo quórum, ¿verdad? Y a cuanta amiga se me ocurrió que podía recurrir del pasado y del presente. Pero me da mucho gusto estar en este auditorio, me da mucho gusto que estén todas ustedes aquí acompañándolos y que esta primera ponencia de ETI haya abierto de manera muy rica, muy fresca esta mañana. Es un esfuerzo, ¿verdad?, estar aquí en las mañanas. Entonces me da mucho gusto que haya sido tan fresca esta introducción. Además me va a ahorrar a mí mucho trabajo, porque de hecho ella ya ha hablado en detalle, como les digo, tiene una memoria privilegiada, ya ha hablado en detalle de cómo fue esa participación tan masiva, diría yo, de las mujeres en el movimiento estudiantil del 70-73, que no se había presentado de la misma manera efectivamente en movimientos anteriores contemporáneos en el país, ni siquiera en el 68, donde efectivamente sí muchas mujeres participaron, pero no de la manera en que se notó en este movimiento, quizá porque éramos menos, quizá porque estábamos más sujetos al escrutinio público y entonces como que fue algo muy importante, quizás porque ya nos tocó a nosotras también recibir los beneficios de esa puerta que el 68 había abierto para todas y todos los jóvenes en el país. Entonces, además de que como vivíamos en un estado fronterizo, teníamos la influencia muy cercana de todos los movimientos que estaban sucediendo en los Estados Unidos, movimientos de contracultura, como se llamaba, que en ese momento surgían, ¿verdad?, que venían de tiempo atrás, digamos, de la poesía beatnik, y luego los hippies, el flower power, ¿no?, y por supuesto the sexual revolution, todas muy cercanas a nosotras, a nuestros corazones, ¿verdad? Porque las chicas bien, no sé si están pasando algunas de las fotos. No, yo estaba en orden. Muy cuidadosamente preparé mi presentación de las fotitos y me las están echando a perder. No son de Mac, todas. Les juro que sí, se abren porque mi maquinita es vieja y las abren. Mira, ahí están las chicas bien, espérense, ahí está Dolia Esteves, la tercera arriba, ¿sí? Y a un lado de ella está la famosa Collito Arellano, que aunque era chica bien, terminó siendo chica súper mal, con una reputación muy lastimada, justamente por todo esto que ahorita vamos a platicar un poco más, pero voy a hacer lo de las fotos primero, yo creo, entonces, y luego. Entonces ahí están chicas bien, estoy también yo, del lado de la señora Fierro, que está también Anita Beltrán, Blanca Esteves, de este lado sentadita, muy seriecita, ¿no? Acá la tenemos. Entonces estas chicas bien, sí, se interesaron por entrar a la prepa de la Universidad de Sonora, en lugar de irse a las finishing schools de los Estados Unidos, donde las chicas bien normalmente terminaban aquí, sobre todo aquellas que vivían allá en el norte de la ciudad. Entonces estas chicas bien se animaron y me las encuentro. Están las López Moctezuma también ahí, Inés y Tete, que me las encuentro en la fila para inscribirnos en la prepa, ¿no? Y entonces digo, ay, no soy la única rara, ¿verdad? Porque ya era raro que uno quisiera estudiar, y menos la prepa, y menos en la Universidad de Sonora, ¿verdad? Entonces ya era bastante raro. Mi papá, que siempre me había apoyado, que desde niña había abierto las puertas de su biblioteca para que yo hurgara entre los libros y me convirtiera desde muy joven en un bicho raro, resulta que cuando le dije que quería estudiar la prepa en la Universidad de Sonora, me dijo, de ninguna manera, pero de ninguna manera, te vas a volver comunista. Fue profético. No solo me volví comunista, peor aún, me convertí en feminista. No. Mejor
Voy a dejarlo de las fotos porque me parece que me voy a enredar. Las podemos ir luego viendo al final de la ponencia, por favor, porque si no me voy a enredar y el tiempo se me va a ir. Comparto con Netiaide, como les decía, toda esta parte de la explicación, ¿no? Toda esta parte muy interesante que ella hace y muy amena, lo repito, de toda la explicación. Yo me quiero concentrar en estos tiempos que tengo aquí, porque luego hay una mesa de testimonios orales donde en todo caso me explayaré en anécdotas que parecen increíbles, ¿no? De lo sucedido hace 40 años. Pero sí quiero retomar de lo que al final se acaba de decir, que ella dijo y luego Mari lo reitera, de la recuperación de la historia. Pero la historia la escriben aquellos que no la vivieron normalmente. Y creo que tenemos entonces, y qué bueno que estamos aquí, que hemos estado aquí desde hace 2 días, los protagonistas, que tenemos una responsabilidad por escribirla, ¿sí? No se vale 100% que la andemos contando y otros la escriban por nosotros, ¿sí? Sino que creo que tenemos, pues yo no sé si decir el deber, porque se va a oír como muy cristiano, muy católico, ¿no? Pero que como me conoce la gente, pues no va a pensar eso. Entonces tenemos el deber de escribirlo, ¿verdad? Porque creo que es importante que se rescate la historia como cada una de nosotras, y voy a hablar en femenino porque, bueno, la audiencia no va a ser democrática, pero es que es de nosotras y nosotros me parece un poco fastidioso. Entonces, a ver cómo me va saliendo. Entonces, nosotras, y particularmente en este caso sí voy a hablar en femenino porque la mesa es de mujeres y estamos hablando de nosotras, las mujeres, somos quienes tenemos que recuperar también esa historia, ¿sí? En ninguno de los libros de historia del feminismo mexicano contemporáneo aparece el ejemplo, la acción de las mujeres en el movimiento estudiantil del 70-73. Y ustedes podrán decir, bueno, pues tampoco era feminista. No, es que sí hubo un componente realmente feminista en ese movimiento, y es el que yo quiero contarles esta mañana. Para mí ese componente fue la realización por parte de un puñado de jovencitas preparatorianas de un programa de radio que se transmitía una vez a la semana por Radio Universidad de Sonora en los tiempos que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora tenía. El programa surgió, Margarita García Monsiváis, que nos acompaña aquí esta mañana, ayer contaba un pequeño el prólogo, digamos, de esa situación, cuando decía que en el Grupo Germen, a raíz de que el Grupo Germen, siempre a la vanguardia en cosas culturales en ese momento dentro del movimiento, y aquí quiero hacer como un paréntesis para entrar en una diferencia con Netiaide. Yo creo que el movimiento, como todos los movimientos, es diverso. Y ahí está su riqueza, ahí está su atractivo. Imagínense hoy los jóvenes ir a un lugar donde todos piensan lo mismo, hacen lo mismo. Lo interesante es esa diversidad, igual que hoy atrae a la juventud lo diferente, lo distinto. También a nosotras eso nos atrajo mucho del movimiento, pero yo lo que quiero en este momento decir es que esa diversidad se expresaba de múltiples formas, igual que quizás quienes han estado asistiendo a estas mesas han visto las diferentes formas en que cada uno de los que ha estado aquí arriba ha expuesto su anécdota, su punto de vista. Entonces, estas múltiples formas implicaban que efectivamente en el movimiento había sexo, drogas y rock and roll, además de la política, junto con la política, acompañando a la política, como parte de la política, dentro de los distintos grupos que se expresaban. Entonces, no podemos excluir a nadie. No podemos decir, fulana, yo nunca la vi en el movimiento, o aquel grupo, yo creo que no era parte del movimiento. Yo creo que todos y todas, las que estaban, las que venían, las que acompañaban, de la manera que fuera, estaban en el movimiento y eran parte del movimiento. Y esto nos lleva justamente a que ese movimiento, por eso mi ponencia se llama el movimiento que nos cambió la vida, y es parte de lo que hoy sucede. Hoy el tema de la defensa de la diversidad es muy importante, de la inclusión, ¿sí? De los distintos, de que estos tengan su espacio y formas de expresarse. Por eso ha habido y sigue habiendo una lucha enorme porque los jóvenes sean parte
del decir en este país. En aquel momento empezó diciendo que los jóvenes sean parte del decir en esta universidad, ¿sí? Porque el movimiento implicaba eso, una democratización profunda, no solo de las formas, sino del fondo que se movía en una ciudad de provincia y en una universidad de provincia como era esta. Movimiento estudiantil de la Universidad de Sonora en 73, producido por un pequeño grupo de activistas preparatorianas, porque es un ejemplo de las acciones que echaron a andar al movimiento feminista contemporáneo nacional en el país y de la inspiradora experiencia que significó participar en este movimiento estudiantil. Porque desde su inicio, el movimiento feminista contemporáneo en México ha tenido expresiones en diversos lugares del territorio nacional, y eso me parece muy importante en este rescate de nuestra historia, traer a cuento para que no se tenga la impresión de que todo ha sucedido y sucede en la Ciudad de México. Como les digo, en los libros de historias actuales sobre el feminismo mexicano no se mencionan los ejemplos de los distintos estados de la República en los cuales Sonora fue pionero. El movimiento de 73, del 70-73, se proponía no solo una reforma universitaria profunda, les decía, transformadora. Se hablaba de modificar, y aquí lo reiteró Patricio el primer día, se hablaba de modificar las relaciones sociales todas, democratizarlas, cambiar la vida. Y muchas de las activistas estábamos ahí porque queríamos cambiar nuestras vidas. En nuestras familias el autoritarismo era la norma. No se discutía nada. La vida ya estaba decidida, marcada por la cultura de género. Nuestro destino era ser esposas y madres de familia. Así que participar en el movimiento, andar a deshoras en la calle, no cumplir con las apariencias de niñas bien, pues era romper con la sociedad y exponernos al escándalo. En este trabajo, de alguna manera he recopilado los testimonios que recogí en dos entrevistas a profundidad, una a Margarita García Monsiváis y otra a María Elisa Villescusa, para un trabajo en el que estoy empeñada desde hace varios años y que todavía no logra ver la luz. Pero entonces voy a recuperar algunas de sus expresiones. Milisa me dice: era algo nuevo para mí el encontrar mujeres diferentes y que yo fuera parte de esas diferentes. Por eso descubrir el grupo de mujeres del programa de radio fue tan importante, eran mis iguales. Margarita: me atrajo la profusión de ideas tan diferentes para la sociedad sonorense, ideas que desafiaban. Leíamos mucho y descubrimos otro mundo. Nuestras relaciones amorosas se transformaron y rompimos con esa camisa de fuerza que era la sociedad de Hermosillo. La preparatoria de la Universidad de Sonora me puso en contacto con un mundo desconocido. La diversidad de gente, de corrientes, de grupos que se expresaban en el movimiento era fascinante. Hasta antes de mi ingreso en la preparatoria, mi vida había transcurrido en ese círculo de familias hermosillenses en donde aparentemente nada sucede y todos son ricos y felices. Algunos maestros alentaban la causa de los estudiantes y había reuniones de discusión en sus casas que duraban hasta la madrugada y en las que se cantaba música de protesta. El movimiento atrajo la atención de las izquierdas en el país y teníamos visitantes famosos que venían a ilustrar, alentar, adoctrinar y a cooptar a los dirigentes. En casa del maestro de la preparatoria, Víctor Mendoza, tuve mi primer encuentro con lo que serían los estándares de estos grupos de estudio. Cuando llegué a su casa me dijo: Susana San Juan, ¿de dónde es ese personaje? Y le dije: de Pedro Páramo. Adelante, me dijo, y me franqueó la puerta. Esos eran los estándares para pertenecer a esos grupos. Y ahí, en casa de Víctor Mendoza, que está en una de las fotos que luego veremos, conocí al famoso escritor e ideólogo comunista José Revueltas, un hombre, como dice Eti, que me había impactado con su literatura y que ahora me impresionaba por su capacidad para conversar y porque desayunaba huevos fritos acompañados de cerveza. La casa del licenciado Alán Sotelo
Era también centro de reunión de activistas y en las fiestas que ahí se organizaban se producían interesantes y apasionadas discusiones, después de las cuales salíamos en grupos para irnos a la playa a ver el amanecer. El movimiento, como ustedes verán, se salía de todo lo conocido. No estaba dentro de la moral y las buenas costumbres. Como les dije, había sexo, drogas, política y rock and roll. Junto a las ideas marxistas y el concepto de lucha de clases, que ya era escándalo suficiente, los y las estudiantes se vieron expuestas a la revolución sexual y el flower power, y muchos decidieron formar parte de esas vanguardias. La experiencia del movimiento modificó para siempre la dinámica familiar. Ahora había discusiones todo el tiempo. A la hora del desayuno, de la comida, de la cena, se cuestionaba nuestra participación en el movimiento y que andábamos de revoltosas en malas compañías. Pero nosotras no cedimos. Más bien, varias abandonamos la casa paterna y empezamos la vida en colectivo. Y por ello, a diferencia del movimiento del 67, desde mi punto de vista, no se contó con el apoyo de la sociedad hermosillense. En el 67, las buenas familias salían en sus coches armando manifestaciones de claxonazos por el Boulevard Rodríguez y todo el mundo repartía volantes con el Faustino no. No había diferencia, no había discrepancia, no había discusión. Aquí las cosas fueron, como dice Eti también, totalmente diferentes. La sociedad hermosillense se enojó y esa fue, desde mi punto de vista, la base para la represión. No podía controlar a sus hijos. Las niñas bien estaban en peligro. Hay un volante de Excelsior a partir de las declaraciones del doctor Federico Sotelo, rector de la Unison, el 16 de enero de 1972, que confirman esta visión de la sociedad hermosillense sobre la universidad, a la que veían convertida en un centro de perdición que requería ser rehabilitado. Dice el doctor Sotelo: las puertas de la universidad deben estar abiertas para la acción de la justicia, vengan sus agentes uniformados o no. Así lo dijo, y declaró que él personalmente había entregado a las autoridades una lista con los nombres de los estudiantes presuntamente drogadictos. Incluso propuso abrir clínicas psiquiátricas en el campus para tratar las adicciones. La sociedad hermosillense no encontraba modo de controlar a sus hijos, y más escándalo aún, a sus hijas. En el movimiento estudiantil del 73, como bien lo señala también Eti, los dirigentes eran hombres, pero había una masa importante de mujeres participando, la mayoría de ellas en las tareas de apoyo y propaganda, repartir volantes, hablar en los salones, subir a los autobuses para explicar las demandas del movimiento y solicitar apoyo económico, tareas que ya eran difíciles de realizar porque había que vencer la timidez, la falta de seguridad en una misma, romper convencionalismos sociales y de género. También había, como les decía, menos, pero había mujeres en los círculos de estudio y grupos políticos que actuaban en el movimiento. El tema de la liberación de la mujer, como se le denominaba en ese tiempo, se había presentado a discusión en las reuniones de Prefacio, uno de los grupos de estudio marxista que se desarrollaban dentro del movimiento a raíz de las lecturas de los clásicos y en particular del libro de León Trotsky sobre la vida cotidiana. El grupo Germen, que podíamos considerar el ala cultural del movimiento, realizó un programa de jazz que producía Ramón El Chapo García, y entonces los coordinadores de la FEUS anunciaron que cada facultad o grupo de estudiantes tenía derecho a una hora en la radio. Margarita García Monsiváis, que participaba en Germen, quedó comisionada por ese grupo para proponer un programa de radio de la escuela preparatoria. Y entonces se vino a la prepa y compartió la idea con sus amigas más inmediatas, que eran Carmen Cruz del Carmen Moreno y María Elisa Villaescusa. Entramos después a ese grupo, Adriana Castaños y esta servidora, y se decidió ahí que el programa tendría el tema de la liberación de la mujer. El objetivo era, y cito textualmente de los documentos, analizar la condición femenina y proponer formas de resistencia y oposición al poder patriarcal, integrando una perspectiva de lucha de clases a la lucha por los derechos de las mujeres.
tarjeta. Todo estaba al servicio de las ideas políticas, absolutamente todo. Así que invitábamos a una junta en las instalaciones de la radio universitaria y se presentaron muchísimas compañeras. Merino, que era el director de la radio, estaba molesto por la invasión. Había mujeres hasta en las escaleras, pero no dijo nada. Nunca la radio se había visto así. Luego vinieron las reuniones para ponerse de acuerdo y discutir los temas de los programas y a quienes tocaba la responsabilidad de desarrollarlos. Las reuniones eran en la misma radio, en una sala grande que estaba a la entrada, y había una euforia en todas las mujeres que asistían. Nuestra lucha, la participación de la mujer en el cambio social, se transmitía semanalmente, se repetía porque tenía mucho éxito. Antes de cada programa hacíamos volantes que se repartían en la universidad y que por ahí estarán en alguna de las imágenes, para invitar a las compañeras a escucharnos, pero era también una forma de recoger opiniones y sugerencias. Los estudiantes nos felicitaban por el programa. Superó todas nuestras expectativas. Cuando entrevisté a Margarita García Monsiváis en 2004, me dijo: traíamos una revolución las mujeres. La idea de nuestro programa era desafiar, retar, buscar temas polémicos, actuales. Una vez hablamos de anticonceptivos, creo que era la primera vez que se tocaba el tema en este lugar, y recibimos una infinidad de llamadas, la mayoría en contra. Teníamos mucho éxito con el programa. Era muy divertido hacerlo. La grabación se realizaba en un pequeño cuarto tapizado de plantillas de cartón de las que se utilizan para transportar huevo y que servían para aislar los ruidos del exterior. No tenía aire acondicionado. Sudábamos a chorros y a cada tanto había que salir para tomar aire, para respirar, para refrescarnos. Fragmento de un guión. El programa se llamaba La situación de la mujer en las maquiladoras, transmitido en junio de 1973. Por la misma forma en que se ve a la mujer solo apta para tener hijos, para dedicarse a las labores del hogar, para complacer y obedecer al hombre y, en fin, para dedicarse únicamente a la familia, y por el machismo característico del hombre mexicano, la mujer que trabaja es, como decíamos antes, doblemente explotada. No solo cumple con su jornada diaria de trabajo, sino que al llegar a su casa tiene que realizar todas las tareas agotadoras del hogar: atender a los hijos, limpiar la casa, hacer la comida, lavar, planchar. Y en el caso concreto de las obreras de las maquiladoras y por el ambiente social deformado del que ya hablábamos, la explotación adopta también otras formas. Las obreras jóvenes, ante la imposibilidad de mantener relaciones normales, sanas, las relaciones de pareja que satisfagan sus necesidades, tanto en el aspecto sexual como afectivo, o en general las necesidades naturales, humanas y sociales de convivencia y compañía con personas del sexo masculino, son muchas veces víctimas de relaciones viciadas en las que el hombre las explota tanto sexual como económicamente. Así, muchas obreras son despojadas del producto de su trabajo por vividores y viciosos que se aprovechan de esas necesidades de afecto y comunicación. Era el lenguaje también de la época, pero lo releo y pienso que es actual. Lo releo y pienso que en mis viajes de capacitación con mujeres que hago por toda la República, eso es lo que escucho. Sigo escuchando lo mismo. Sigo escuchando que las mujeres que estudian una carrera, que tienen maestrías y doctorados, siguen siendo víctimas, muchas de ellas, del maltrato, sí, y de la violencia, de la crueldad contra las mujeres, que le llamo yo, que no violencia, de la crueldad que se ejerce hoy contra las mujeres en esta sociedad moderna y modernizada. Entonces, el programa de estas chiquillas del 73 sigue siendo totalmente actual. 3 minutos. Okay. Los primeros programas estuvieron basados en un libro sobre las tesis del Partido Comunista Cubano, que planteaba la inmoralidad de la discriminación, la desigualdad y la injusticia que vivían las mujeres, y señalaba
lo injusto de la aplicación de criterios morales diferentes para hombres y mujeres en relación al ejercicio de la sexualidad. Luego nos dedicamos a programas sobre la participación de las mujeres en momentos importantes de la historia de México, la independencia, la revolución, y después decidimos hablar de asuntos más locales o más cercanos a las estudiantes. Con María Elisa Villescusa hice primero un programa sobre las mujeres de la industria maquiladora en Sonora, del cual les leí un fragmento del guión, y cuando la judicial irrumpió en mi casa de la calle Garmendia una madrugada de octubre de 1973 y nos llevó detenidos a Malena Fierros, Hugo López Ochoa, a Carlos Martínez de la Torre y a mí, el guión de lo que sería mi segundo programa para nuestra lucha quedó en la mesa, y al igual que muchas cosas perdidas ese día, ya no lo recuperé. El programa fue ver, conocer y aprender muchas cosas nuevas. Las reuniones del grupo y la producción de los programas permitieron la discusión y el análisis de lecturas. Una Biblia para nosotras en esa época, y la he conservado, era esta revista, una revista chilena, editada en 71, que llegó aquí seguramente a la única librería que entonces recuerdo existía, que estaba en el mercado municipal, a donde llegaban todas las novedades, así como el internet hoy. Entonces eran la librería, ¿no? En lugar de tener todo en la palma de la mano, teníamos que pelearnos por las revistas que llegaban de la Ciudad de México. Yo era afortunada, porque en mi casa se leía siempre. Teníamos suscripción y entonces íbamos simplemente a recogerla, y en Siempre había un suplemento editado siempre por interesantes intelectuales mexicanos, entre ellos de los que recuerdo estuvo Benítez y luego Monsiváis, que se llamaba Siempre en la Cultura, y ahí leí el artículo que Marta Acevedo publicó en 1970 sobre su visita a San Francisco, California, donde fue a cubrir la marcha de las mujeres y se topó con un movimiento masivo de mujeres en efervescencia que no tenían una estructura rígida, pero con canales establecidos de comunicación y movilización, un movimiento lleno de bríos y de creatividad, con planteamientos políticos novedosos y serios. Publicó un extenso reportaje que llegó a todo el país y que tuve la suerte de leer. El reportaje se llamaba Las mujeres luchan por su liberación. El programa de radio, termino ya, el programa de radio fue un esfuerzo deliberado de propaganda, de difusión de nuestras ideas. Afirmó la presencia de las mujeres en el movimiento estudiantil y fue de las primeras expresiones del incipiente movimiento feminista en México. La experiencia fue intensa, fue de corta duración y fue interrumpida por la represión. Muchos fuimos los estudiantes que salimos de Sonora a causa de la represión del movimiento. Algunos éramos parte de los diversos grupos que actuaban al interior y digamos que nos fuimos en grupo. Tal fue mi caso. Yo llegué a la Ciudad de México y al llegar ahí, como un día antes, ya contaré esa anécdota en testimonios orales, nos habían reprimido, digamos, nos habían apresado, y habíamos esa misma noche sido partes del grupo que se llamaba el Grupo Comunista Internacionalista. Me integré a ese grupo. Al llegar a la Ciudad de México, mi interés se centró de inmediato en los medios de propaganda que este grupo utilizaba y comencé a trabajar en la edición de Bandera Roja, el órgano informativo de ese grupo. Ahí escribí mis primeros artículos en torno a la condición femenina y comencé una carrera política al interior de esa organización, fundando la Comisión de la Mujer y diseñando la participación de las militantes trotskistas en el incipiente movimiento feminista, del que he sido desde entonces activa militante. Durante la celebración del México del Año Internacional de la Mujer en 1975, fui la oradora del Grupo Comunista Internacionalista en el acto independiente que los grupos de liberación de la mujer celebraron en la Casa del Lago en Chapultepec, y a raíz de la organización de este evento entré en contacto con mujeres de estos grupos, entre ellas Lucero González de La Revuelta y Marta Lamas del Movimiento de Liberación de la Mujer, que además de acompañarnos en el feminismo, llegamos a ser grandes amigas. Haber participado en el movimiento estudiantil del 70-73 ha sido una experiencia inspiradora para mí.
que me permitió conocer y adoptar el feminismo como parte de mi vida y entrar en contacto con una organización política, el Grupo Comunista Internacionalista, después Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era moderna, que tenía contactos internacionales, que había sido fundada por los revolucionarios rusos más lúcidos y avanzados y en la que me formé políticamente. En estos años, el feminismo se ha desarrollado en México y en el mundo como un movimiento plural, diverso, fuerte. En él confluyen aspiraciones, ideas y luchas comunes. También hay tensiones, hay desencuentros y desde luego encuentros en medio de los desencuentros. El feminismo es hoy como un enorme paraguas que cobija a muy diversos grupos de mujeres, a menudo acompañadas de hombres, que sostienen perspectivas y luchas específicas, con frecuencia contrastantes, pero vinculadas por una lectura en clave política de la condición de las mujeres, así como por el reclamo humano irrenunciable de llegar a ser sujetos, tanto en femenino como en masculino, de nuestra propia historia.